Vamos a demostrar la forma de hacer la división entre polinomios algebraicos. Para eso, utilizamos entonces algunos conceptos básicos. Si yo tengo la potencia x a la m y la divido entre la potencia x a la n, vimos anteriormente que esto es igual a colocar la misma base y restar exponentes. Hagamos un ejemplo aritmético bien fácil. Si yo tengo la potencia 2 a la 1 y la divido entre la potencia también 2 a la 1, me queda un fraccionario. Y entonces, esto es igual, 2 a la 1 es 1 vez 2, dividido entre 1 vez 2. Haciendo la división 2 entre 2 o simplificando, ya sabemos que esto es igual a 1. Pero hagamos este mismo ejemplo por otro método, aplicando esta propiedad. Entonces digo, el fraccionario 2 a la 1 dividido entre el fraccionario 2 a la 1, y si aplico la propiedad de la potenciación de división de potencias de igual base, digo que coloco la misma base y resto exponentes. Por lo tanto me queda 2 a la 1 menos 1, que es igual a 2 a la 0. Luego démonos cuenta que este fraccionario lo he desarrollado de dos maneras diferentes. Por un lado me dio 1 y por otro lado me dio 0. 2 a la 0. Por lo tanto, yo puedo decir que este 2 a la 1 y 2 a la 0 son exactamente iguales. Esto para demostrar que un número cualquiera, en este caso el 2, pero cualquier número elevado a la 0 siempre es igual a 1. Generalizando entonces decimos que una letra elevada a la 0, esa letra puede tomar cualquier valor, también es igual a 1. Concepto que tenemos que conocer porque más adelante lo vamos a utilizar. Y si yo hago el ejemplo 5x a la 0, esto es igual a 5 multiplicado por 1 porque x a la 0 es 1 y esto es igual a 5. Esto para indicar que cualquier número llamado constante, ya sea 5, 7, 8, se puede escribir acompañado de una letra elevado a la 0. Luego si digo 5x a la 0 es lo mismo que decir 5. Tener en cuenta estos dos conceptos porque más adelante los vamos a utilizar. Iniciemos ahora sí en el tema del cual nos ocupa hoy. Si yo tengo el polinomio 5x3 menos 3x5 menos 46x2 más 32, tengo un polinomio totalmente desordenado. ¿Por qué? Porque las potencias están desordenadas. Mire, x a la 3, x a la 5 y después x a la 2 y después x a la 0. No hay un orden ni ascendente ni descendente. Está desordenado. Y si yo lo voy a dividir entre este polinomio, 8 menos 3x2 menos 6x también es un polinomio desordenado. Entonces, el primer paso para realizar la división es que los dos polinomios estén totalmente ordenados. Ordeno el polinomio del dividendo y entonces inicia en menos 3x5, la potencia 5, y termina en la potencia 0, 32x a la 0. Tiene la potencia 5x3 menos 46x2, pero me hace falta la potencia x a la 4 y la potencia x a la 1. Por lo tanto, aquí decimos que este polinomio es incompleto y por lo tanto hay que dejar los campos porque posteriormente en el desarrollo de la división nos van a aparecer. Si yo lo divido entonces entre el trinomio, también ordeno el trinomio. Debe estar ordenado el trinomio, no importa que no sea completo, lo importante es que esté ordenado, pero este sí hay que dejarle sus campos de los términos o de las potencias que no estén. De modo que me hace falta la potencia x a la 4 y la potencia x a la 1. En videos anteriores dijimos entonces que dividimos el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Y entonces digo que menos 3x5 dividido entre menos 3x2 me da x3. ¿Qué he hecho? Dividir signos, dividir coeficientes y restar exponentes. X a la 5 entre x a la 2, x a la 3. El paso siguiente es multiplicar este término del cociente por todos los términos del divisor, pasarlos al dividendo debajo de las columnas, teniendo en cuenta sus términos semejantes, y entonces digo,
x3 multiplicado por menos 3x2 daría menos 3x5, que pasa a restar al dividendo con operación contraria, más 3x5. x3 multiplicado por menos 6x da menos 6x4, que pasa con operación contraria y en la columna de su respectiva potencia, más 6x4. x3 multiplicado por 8 da 8x3 positivo, pasa negativo, pasa con operación contraria debajo de su término semejante, y entonces hago las operaciones. Menos 3x5 más 3x5 da 0, más 6x4 no hay con quien sumarlo, queda exactamente igual, más 11x3 con menos 8x3 me da más 3x3. Luego ahora divido otra vez el primer término del dividendo, que me va resultando, entre el primer término del divisor, y entonces digo más 6x4 dividido entre menos 3x2 me daría menos 2x2. Démonos cuenta que he hecho división de signos, división de coeficientes y resta de exponentes. Vuelvo y multiplico este término por todos los términos del divisor. Menos 2x2 multiplicado por menos 3x2 me da más 6x4, que pasa con operación contraria al dividendo y debajo de su término semejante. Menos 2x2 multiplicado por menos 6x me da más 12x3, que pasa al dividendo con operación contraria debajo de su término semejante. Menos 12x3. Menos 2x2 multiplicado por 8 da menos 16x2, que pasa con operación contraria, más 16x2 debajo de su término semejante en el dividendo. Y realizo las operaciones. Menos 6x4 más 6x4 menos 6x4 igual a 0, más 3x3 menos 12x3 me daría menos 9x3, menos 46x2 más 16x2 me da menos 30x2. Vuelvo otra vez a dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor y digo menos 9x3 dividido entre menos 3x2 me da más 3x1. He realizado división de signos, división de coeficientes y resta de exponentes. Aquí coloco x a la 1 a pesar de que el 1 no hay necesidad de colocarlo. Aquí lo coloco simplemente para indicar que resté potencias. Más 3x multiplicado por menos 3x2 me daría menos 9x3, que pasa con operación contraria al dividendo y debajo del término semejante. Más 3x multiplicado por menos 6x me daría menos 18x2, que pasa al dividendo con operación contraria, más 18x2 debajo de su término semejante. Más 3x multiplicado por 8 me daría más 24x, que pasa al dividendo con operación contraria y debajo del campo que había dejado para x1. Realizo la operación y digo menos 9x3 más 9x3 da 0, menos 30x2 más 18x2 me daría menos 12x2, menos 24x porque no hay con quién sumarlo ni restarlo, queda exactamente igual. Finalmente, divido otra vez el primer término del dividendo, que me va resultando, entre el primer término del divisor. Y digo, menos 12x2 dividido entre menos 3x2 me daría 4x a la 0. Divido signos, divido coeficientes y resto exponentes. Por lo tanto, aquí coloqué x a la 0, a pesar de que el x a la 0 es uno que no se acostumbra a colocar. Aquí lo coloco simplemente para indicar que hice la resta de exponentes. De modo que este número es 4. 4 por menos 3x2 me da menos 12x2, que pasa al dividendo con operación contraria y debajo de su término semejante. 4 por 6x da
menos 24x, que pasa al dividendo con operación contraria debajo de su término semejante. 4 multiplicado por 8 da 32, positivo, pasa con operación contraria debajo de su término semejante en el dividendo. Y realizo la operación y entonces me queda menos 2x2 más 2x2 da 0, menos 24x más 24x da 0, más 32 menos 32 da 0. De modo que su respuesta sería x3 menos 2x2 más 3x1 más 4x0. Pero recuerden que este 1 no se acostumbra a colocar, ni el x a la 0 tampoco, porque eso es 1. Por lo tanto, su respuesta me queda x3 menos 2x2 más 3x más 4. Este mismo procedimiento que acabamos de hacer aquí se utiliza si trabajamos con polinomios de 2 o más variables y con exponentes de cualquier característica, tales como los siguientes. Aquí solamente trabajé con una variable, pero habrá polinomios donde aparecen 2 variables o 3 y con exponentes diferentes. Aquí coloqué x5 y y6. Puede ser polinomios con estas 2 variables y con estos exponentes o diferentes exponentes. Recuerden que siempre el polinomio lo ordeno por la letra X, la primera letra del alfabeto, en su orden. O me puedo encontrar con este otro polinomio, con este otro término, donde tengo 2 variables x y y, pero sus exponentes son polinomios, binomios o trinomios. En este caso, démonos cuenta que es x a la 2n más 3, y a la 3n menos 8. Luego entonces, si de pronto nos encontramos con polinomios de este tipo, realizamos el mismo procedimiento. Aquí tener en cuenta cómo es que se hacen las divisiones, especialmente cuando hay potencias de la misma base y diferentes exponentes. Si ha entendido el tema, si ha aclarado alguna duda, regáleme un like, haga sus comentarios y suscríbase a mi canal, el canal del Profe Carreño.